estimados televidentes de Focus TV. Hoy en nuestro segmento de análisis internacional contamos con un invitado especial, el embajador de la Unión Europea, Jaume Segura. Bienvenido, embajador. Bien, muchas gracias. Vamos a tocar 4 temas importantes de interés tanto para la comunidad europea como para América Latina y específicamente El Salvador en relación con la Unión Europea. La primera pregunta, embajador, va dirigida a ¿cuáles son los desafíos de la Unión Europea frente a estas corrientes y el ascenso de las posturas antieuropeas en el continente, ¿no? Hablamos en el caso específico, iniciamos con Reino Unido, ahora vemos las elecciones en Holanda, recientemente en Francia. ¿Cuáles son los desafíos de la Unión Europea en ese sentido? Bueno, pues sí, efectivamente hemos pasado por una época algo complicada y de tensión, sobre todo a partir del referéndum en el Reino Unido, donde parecía que había un auge en los diferentes países de Europa de posiciones antieuropeístas y antiintegración. Sin embargo, las elecciones en Holanda y sobre todo en Francia pues han demostrado quizá lo contrario, que se ha estabilizado y parado esa supuesta ola de antieuropeísmo, ¿no? Sin embargo, es un porcentaje importante. Estamos hablando en el caso de Francia de un 30% que votó por Marine Le Pen. Bueno, no habría que inferir directamente que el 30% que votó por la señora Le Pen son todos antieuropeístas. Había 2 candidatos y es verdad que tendemos a simplificar. Los que votan los que votaron por Macron pues eran proeuropeos, la mayoría seguramente sí, los que votaron por Le Pen no. Lo que sí está claro es que una distancia de unos 30 puntos que hubo entre los 2 candidatos es una distancia considerable. De hecho, si no estoy equivocado, el resultado de la señora Le Pen es el segundo peor resultado de un candidato después del que obtuvo su padre hace unos años. Por tanto, lo que ha quedado claro con las elecciones francesas es que hay una amplia mayoría de franceses que apuestan por seguir integrando Europa, por seguir avanzando en esa construcción de un espacio económico y político común. Y yo creo que esa corriente europeísta que se ha manifestado tanto en Francia como en Holanda es la que existe realmente en otros países. Es verdad que la crisis económica que se inició en 2008 y que ha durado muchísimo en Europa y que ha afectado a mucha gente que ha quedado en el desempleo y que muchos se sentían huérfanos de las autoridades, de que no se ocupaban de sus problemas reales, eso ha podido afectar el sentimiento europeísta en algunos países. Pero yo creo que, y si nos atendemos a los resultados de las elecciones y las encuestas que manejamos, es que la mayoría de ciudadanos de la Unión Europea siguen apostando por una europea cada vez más fuerte y cada vez más integrada. Sin embargo, eso no significa que no haya cosas que corregir, que no haya que reflexionar sobre cuáles son los elementos que durante la crisis no funcionaron y qué es lo que el ciudadano reclama a la Unión Europea cambiar. Pero cuando decimos Unión Europea hay que entender que hablamos de 28 Estados miembros hasta el momento y por tanto 28 gobiernos que responden ante 28 parlamentos, que son muchos más partidos políticos, etc. Por tanto, tendemos a simplificar y a culpar a la Unión Europea como el causante de la crisis o el que no ha solucionado la crisis en la Unión Europea. Yo creo que ha sido más bien lo contrario. Si analizamos detenidamente lo que ha pasado desde 2008, veremos que precisamente ha sido la respuesta común de los países de la Unión Europea en el caso de la crisis económica en Grecia, en el caso de las crisis que afectaron a España, Portugal, Irlanda, etc. Gracias a que existía la Unión Europea hemos salido bastante bien de la crisis, estamos ya a niveles de crecimiento y en muchos casos de empleo pre-crisis, aunque insisto, hay muchas cosas que cambiar y hay que recuperar ese relato positivo de que la Unión Europea es algo bueno para el ciudadano. Ahora, cuando habla de lo que hay que corregir, usted podría nombrar quizás 2 elementos que usted considera que se deben corregir, y estamos hablando desde la organización de la Unión Europea, ¿no? Bueno, este sentimiento que ha existido casi siempre, a veces de distancia entre las instituciones y algunos ciudadanos que no ven que la Unión Europea
solucione sus problemas cotidianos. Pero es una falsa sensación, porque si este ciudadano se informa de todo lo que él se beneficia diariamente gracias a la Unión Europea, desde poder circular por Europa libremente, desde tener garantizada la seguridad, la libertad, la justicia, los derechos humanos en todo el continente, poder comerciar los unos con los otros en el primer bloque comercial del mundo, ser el primer inversionista en todo el mundo, el primer donante de ayuda al desarrollo y de cooperación y de ayuda humanitaria. Por tanto, son muchas más las cosas que tiene de positivo la Unión Europea, pero a veces eso no llega al ciudadano. Por tanto, esa comunicación sería una de las cosas que habría que quizá corregir. Y luego lo que le decía antes también, la sensación de que es fácil culpar a Bruselas, pero las decisiones las toman los 28 Estados miembros y se toman en conjunto. Por tanto, a veces incluso hay partidos políticos que juegan un poco con esa demagogia de culpar de las cosas a Bruselas. Por tanto, hay que hacer una labor didáctica para que el ciudadano sepa exactamente qué es lo que hace la Unión Europea por él, pero por supuesto escuchar también al ciudadano sus demandas, sus preocupaciones y acercarse más. Hablando de la labor de la Unión Europea, no solamente, digamos, en la comunidad, en el continente europeo, sino también en América Latina. Próximamente el gobierno de El Salvador ha anunciado ya en varias oportunidades que en octubre se debe llevar a cabo la cumbre de jefes de estados entre, digamos, la CELAC y la Unión Europea. Él ha comentado sobre los temas que quizás se van a abordar y sobre los que ellos van a apostar, pero quiero saber específicamente cuál es la agenda que va a llevar la Unión Europea para esa reunión, qué es lo que le interesa a la Unión Europea que se discuta. Efectivamente, en el mes de octubre va a tener lugar acá en San Salvador la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Unión Europea y de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Estamos hablando de más de 50 jefes de Estado y de Gobierno que se darán cita acá, y se darán cita acá para reafirmar una alianza estratégica. Esa es la agenda fundamental. La Unión Europea y América Latina y el Caribe son las dos regiones del mundo que más se parecen en valores, que más se parecen en cultura, que más se parecen en estructuras comerciales, que más se parecen en estructuras políticas. Y eso da una relación privilegiada que ha sido corroborada ya en 2 cumbres, y esta va a ser la tercera, y también en acuerdos como el Acuerdo de Asociación Unión Europea con Centroamérica, y con relaciones también especiales pues, con México, con Brasil, con el Mercosur, etc. Por tanto, la agenda de la Unión Europea es reafirmar esa alianza estratégica, y reafirmar los valores comunes. En primer lugar, el multilateralismo, es decir, el consenso entre las diferentes naciones del mundo, el diálogo para solucionar los problemas internacionales. Nada de imposiciones, nada de tensiones internacionales. Existen los organismos multilaterales como Naciones Unidas, o la Unión Europea, o la CELAC, donde se puede colaborar a solucionar los problemas de nuestros ciudadanos, que es de lo que se trata. También el crecimiento sostenible, el respeto al medio ambiente, y por tanto la lucha contra los efectos del cambio climático es otra de las prioridades tanto de la Unión Europea como de América Latina. Nuestros jefes de Estado y de Gobierno, la Unión Europea, la CELAC, son muy conscientes de los peligros que acarrea el cambio climático y de los compromisos adquiridos en la cumbre de París sobre el cambio climático. Hay unos compromisos claros, la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe han estado a la vanguardia de la lucha contra el efecto del cambio climático y de los compromisos específicos para luchar contra ese cambio climático y permitir un desarrollo sostenible. Y por último, yo mencionaría reafirmar también el compromiso de ambas regiones en un comercio abierto, justo, y que por tanto permita un crecimiento de nuestras economías, un crecimiento que cree empleo, que cree empleos dignos, estables, formales, que contribuyan a las arcas públicas, y que por tanto tengamos esa alianza estratégica
que nos une como ninguna otras regiones del mundo. Y seguramente seguirá sirviendo de espacio para hablar sobre la cooperación entre diferentes países de la Unión Europea y El Salvador, ¿no? Sí, correcto. En una de las partes de la cumbre va a ser reafirmar el compromiso propiamente de la Unión Europea, pero también de muchos Estados miembros, en contribuir al crecimiento sostenible en El Salvador, al desarrollo de este país, de la región Centroamérica en general y de América Latina también, del continente y el Caribe. Por tanto, va a ser una ocasión, el hecho de que sea en El Salvador, de visibilizar qué es lo que la Unión Europea hace en El Salvador como primer cooperante que somos, si sumamos la ayuda de la Unión Europea propiamente dicha y la de nuestros Estados miembros, somos el primer cooperante y mantenemos un firme compromiso en el desarrollo del país. Y hablaba en una entrevista hace poco a un medio local sobre quizás que habría un posible riesgo de que se retrasara la entrega o los desembolsos de esa cooperación para el gobierno de El Salvador. ¿Eso es así o...? Bueno, esto hay que matizarlo. Supongo que se refiere a usted a que la situación fiscal del país y las consecuencias de algunas de las de bajadas de calificación, de riesgo, etcétera, del país, si afectan o no a la cooperación europea. Bueno, eso afectaría en algún caso muy específico a lo que nosotros llamamos los desembolsos por apoyo presupuestario, ¿no? Nosotros, la principal forma que tenemos de cooperar con el país es apoyar políticas públicas. Apoyamos las políticas públicas para los jóvenes, apoyamos las políticas públicas sociales, apoyamos las políticas públicas para la mujer, apoyamos las políticas públicas de prevención de la violencia, etc. Ahí se identifican una serie de indicadores que se pactan con el gobierno y a medida que se van cumpliendo se van desembolsando diferentes tramos de nuestra cooperación. Es verdad que si hubiera un default masivo del país, hay que revisar esos pagos. ¿Por qué? Porque al ser un apoyo presupuestario, eso va directamente al presupuesto. Si el presupuesto está afectado por una situación fiscal que produce impagos, obviamente todos los cooperantes que tenemos esa modalidad de apoyo presupuestario, es el caso de los bancos internacionales o nosotros mismos, pues se, diríamos, suspende en el sentido de que se revisa. Oiga, ¿y usted qué va a hacer con ese dinero? Porque si es para pagar deuda que ahora mismo se va a incumplir, tenemos que revisarlo porque nuestros fondos van a las políticas sociales. Por tanto, para evitar que esos fondos no vayan a las políticas que hemos acordado, técnicamente se tiene que revisar esos pagos hasta el momento en que se soluciona ese problema de desequilibrio fiscal. Pero eso no significa que retrasemos o que condicionemos nuestra cooperación a que se tomen determinadas medidas fiscales, no es así. Sin embargo, aprovecho para decir que, como cualquier otro organismo internacional y miembros de la comunidad internacional, sí que deseamos que haya un acuerdo en materia fiscal en el país que evite que ese tipo de situaciones se den, que baje el nivel de riesgo país, que permita tener unas finanzas públicas solventes y saneadas, que es uno de los requisitos básicos para el crecimiento. Ese mensaje lo pasamos a todos los actores en el país, pero sí no quisiera que se malinterpretara de que nuestra cooperación está condicionada a que se llegue a ese tipo de pactos. Por último, embajador, este mes se celebra el Mes de Europa. Ustedes han llevado a cabo diferentes actividades que iniciaron el pasado 2 de mayo. Queremos que aproveche el espacio también para invitar a la ciudadanía salvadoreña a participar de estas actividades. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la invitación? Pues agradezco muchísimo. Sí, todos los meses de mayo, desde hace 4 años, celebramos en El Salvador el mes del Mes de Europa, porque el 9 de mayo fue el Día de Europa, y queremos que los ciudadanos de El Salvador tengan la oportunidad de acercarse a conocer qué es Europa, qué hacemos, cuál es la diversidad que representan todos nuestros países.
Por tanto, tenemos un programa muy extenso que invito a que se visite nuestra página web. También tenemos una página web específica del Mes de Europa, mesdeeuropa.com, nuestra página de Facebook, Twitter, donde está el programa entero, más de 40 actividades durante todo el mes, casi todas gratuitas, y que comprenden desde un festival de cine, que ya viene siendo una tradición en el país, y que permite a la gente acercarse a películas que normalmente no están en el circuito comercial, y este año por primera vez no solo lo vamos a hacer en San Salvador, sino también en Santa Ana. Tenemos actividades culturales, exposiciones de pintura, teatro, música, tenemos la colaboración de las embajadas de nuestros Estados miembros, de los centros culturales, de los colegios europeos que hay en El Salvador. Tenemos deporte entre los chicos de los diferentes colegios. Tenemos muchísimas actividades, quisiera mencionarlas todas, pero por supuesto no hay tiempo, pero invito a que visiten el programa y sobre todo invito a que se acerquen a participar, a que conozcan la realidad europea, que también qué es lo que hacemos desde el punto de vista de la cooperación, qué hacemos para los jóvenes, las oportunidades que hay para los jóvenes para ir a Europa, para estudiar, para acercarse a un mundo que a veces es desconocido por la ciudadanía. Así que le agradezco mucho la oportunidad. Y allí estaremos también como focos para acompañarlos. Muchas gracias. Bueno, estimados televidentes, hemos terminado la entrevista de hoy para Reflejos. La invitación es a seguir con la transmisión del programa y al regreso viene Karen Fernández con Retratos. Bueno, estimados televidentes, hemos terminado la entrevista de hoy para Reflejos. La invitación es a seguir con la transmisión del programa y al regreso viene Karen Fernández con Retratos.